Hola, nos encontramos de nuevo ya en una situación muy diferente a lo que veníamos haciendo. Y bueno, tengo por suerte una de mis hijas que estudia comunicación, así que ella va a ser mi camarógrafa. Después, de pronto lo que quiero es que me conozcan en esta dinámica o mi manera de dar las clases. Y bueno, improvisar un pizarrón, unos afiches, mejor dicho, como para hacer un cierre de los contenidos que hemos venido viendo hasta hoy. Vuelvo a rescatar, traten de trabajar entre 2 o 3, aunque no se puedan juntar, por lo menos trabajar individualmente y luego hacer una instancia de confrontación o de resolver, a ver qué puso uno y qué puso el otro, de los integrantes del grupo con respecto al mismo tema. Hasta que hemos tenido diversas bibliografías y cada una nos ha ido aportando. Ahora, con todos estos conocimientos generales que hemos visto en los teóricos, aplicarlo y empezar a hacer un análisis muy puntual, bien analítico sobre cada articulación. Decidí tomar una articulación de ejemplo, que es la modalidad que llevo en las clases, pero para que les quede de ejemplo, de modelo, y que después ustedes jueguen con las otras articulaciones. Vamos a tomar la articulación de la rodilla. Tomamos la rodilla como ejemplo y vamos a centrar en el centro de esta hoja, vamos a poner al medio de la hoja y vamos a sacar pectores, aristas, flechas, ni más ni menos. Y empezamos a recordar qué sabemos de esta articulación. A ver, se supone que yo acá tengo las respuestas de ustedes, o traer los conceptos previos. ¿Sí? ¿Qué sabemos? ¿Qué es del miembro inferior? ¿Qué es la articulación intermedia en todo el miembro inferior? ¿Qué más podemos decir de la articulación propiamente? ¿Qué es un tipo? ¿Qué tipo de articulaciones? Y a partir de acá se despliegan otras cosas. ¿Qué tipo de articulaciones? Entonces, una condilartrosis, ¿sí? ¿Seguro? ¿Bien? ¿O lo dejamos con signo de pregunta? ¿Qué más? ¿Cómo van a ser las carillas articulares de acuerdo a esto? ¿Qué movimientos? Y a partir de esto también vamos a tener claro que por el tipo de articulación que es, la rodilla, ¿cuántos movimientos nos va a dar? Solamente dos. Solamente dos tipos de movimientos. Flexión, extensión. Este movimiento se da con un eje sobre un plano. Y acá redondeamos un parte de lo que venimos viendo en los primeros capítulos. Va a necesitar un eje transversal, ¿sí? Y sobre el plano sagital realizar la flexoextensión. La articulación de la rodilla se la compara y tiene mucha similitud con el codo. Hay una relación, digamos así, con el codo. Como ya tenemos claro el tipo de articulación, cuál es el movimiento que nos ocasiona y sobre qué plano, vamos a ver ahora los componentes bien articulares, que son las carillas articulares o las superficies articulares, ¿sí? ¿Qué forma tienen? ¿Cuáles son los radios de curvatura? Que esto es lo que nos interesa desde la biomecánica, ¿sí? No solamente en cuanto a la forma de los huesos, sino también dividíamos en dos partes, ¿se acuerdan? Por un lado, la forma de las carillas articulares y lo que quiero que más tengan en cuenta, este gran espacio que vamos a ocupar acá, que se llama y que va a implicar los medios de unión.
Los huesos no están solamente hueso con hueso. Hay un montón de componentes en esta lista. ¿Sí? Si recordamos la forma de los huesos, teníamos el fémur, los cóndilos y las mesetas tibiales en una vista de frente, mientras que en la de perfil, los cóndilos femorales vemos este desplazamiento hacia atrás, mientras que la meseta tibial es mucho más acotada. Y esto habla de que al moverse uno sobre el otro va a necesitar más movimientos que el de rodadura. No va a coincidir toda esta carilla articular, mídala, deben ser como 7-8 centímetros en este dibujo, comparado con estos 5 centímetros que nos presenta solamente la tibia. Por lo tanto, no puede haber congruencia, no va a moverse solamente estos 5 centímetros. Va a necesitar desplazarse mucho más y va a incorporar por esa necesidad otros movimientos. Y acá hablamos de deslizar, de desplazar, estos otros movimientos que no es el rolar. Habíamos dado un glosario con el primer capítulo, con lo de Fucci, un glosario donde veíamos bien diferenciado qué implica cada uno de estos movimientos. La rodilla nos muestra fundamentalmente estos movimientos. No solo deslizar, sino desplazar. Va a aparecer la fricción cuando los componentes intraarticulares no están en buenas condiciones y van a estar fundamentalmente con, por ejemplo, mucho peso. Pensemos en el miembro inferior, que tiene el sentido de transmitir la fuerza, soportar desde un lado la fuerza de acción y de reacción, y que van a confrontar en este lugar, en este sector, donde solamente se mueve en flexión y en extensión. No tenemos mucho sentido, es una articulación que sufre mucho, que si se recuerdan, anatómicamente, ¿cuántos músculos protegen? ¿Cuántos músculos? Ninguno. Todos los músculos pasan a través de ella, pero son músculos largos, son las inserciones tendinosas. Muy diferente a lo que sucede con el hombro o con la cadera, donde se forma el deltoides glúteo, el deltoides propiamente del hombro, y toda esa articulación está protegida por un componente tan importante, tan grande, que es la parte muscular. Y grande hablo no en cuanto a la función y la acción, sino hablo en cuanto a la composición y la cantidad de músculos. O hablando en criollo, diría nuestro abuelo, toda la carne, ¿no? Todo esta los vientres musculares son grandes, de la cadera y del hombro propiamente, ¿no? Las articulaciones, como el codo, expuestas, sus elementos óseos están totalmente expuestas. Por lo tanto, vuelvo acá, los medios de unión van a tener un gran papel que cumplir. Bien, dijimos, carillas articulares, entonces, el fémur y la tibia. Los medios de unión, ¿sí? Vamos a repasar, ¿cuáles son los medios de unión? Y esto es anatomía, esto no es biomecánica. Esto es anatomía. Ahora, ¿qué medios de unión teníamos? Traten de meterse adentro de la articulación y de adentro hacia afuera empiecen. ¿Qué tenemos? Cápsula articular. ¿Qué sigue? Antes que teníamos membrana sinovial con el líquido, ¿sí? Que son componentes de la articulación que tienen una función, ya lo vimos netamente en esos bilados de talla, describe que son lubricantes, que facilitan el movimiento. Entonces esto no me vuelvo a ver la función, ya lo sé. Solamente estoy repasando para comprender y ponerle en movimiento esta rodilla. Luego, cápsula articular, membrana sinovial, ¿qué nos queda? ¿Algo más dentro de la articulación? Bien,
nada más y nada menos, los meniscos. ¿Y de los meniscos qué vamos a tener en cuenta? La histología ya la vieron, ya saben qué tipo de tejido es, ya está, saben que están lubricados por el líquido sinovial. ¿Qué más? Muy bien. La forma. Esto es lo que hace la biomecánica. Esto es lo que necesitamos saber. Más allá que tienen forma de O, forma de O, de E, de C y demás, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la vista de frente y en un corte vertical anterior, el menisco tiene una forma, sí, de triángulo. Una forma más ancha por fuera y más en pico hacia el interior. ¿Esto a qué se asemeja? ¿A qué se asemeja? A la cuña. Muy bien. La cuña, ya hablamos también en la parte de comparación con los elementos de la mecánica, las herramientas, las máquinas simples. La cuña tiene la función de trabar. Ante una meseta tibial tan plana, no puede contener a semejante cóndilos femorales con toda su carilla articular, con tanto movimiento para realizar. Y después le incorporamos el peso, ¿está? Entonces, con esta mecánica de funcionamiento, algo tiene que estar ahí trabando, ampliando la contención de semejantes cóndilos femorales. Esto nos va a llevar también a comprender esta función del menisco y por qué, más allá, que siempre también se rompe. Nos quedan los meniscos y ¿quién es el gran componente articular como medio de unión que nos están faltando? Sí, señores, los ligamentos. Nada más y nada menos. En esto tienen para nombrar. Son grandes, son anterior, son posterior. Lo mismo que dijimos antes. La forma. La mayoría en los ligamentos laterales, que por acá pareciera el lugar más difícil, más inestable de esta articulación. Por el costado también tienen forma de triángulo los ligamentos laterales. Y esto nos da nos demuestra cómo el ligamento con esa forma va a contener y va a tratar de tener adherido la tibia a el fémur para que no se vaya de lugar esta articulación, no se lesione, no salga. Los ligamentos laterales, forma de triángulo, la cuña o los meniscos que tienen la forma de cuña, todo esto le va a dar estabilidad. Estabilidad. Este es un concepto que es muy importante. Entonces, la rodilla va a estar estable, va a estar firme, va a ser más difícil de lesionar, tiene que haber fuerzas muy grandes para que se rompan esta rodilla, Esta estabilidad va a ser ¿en qué posición? ¿En flexión o en extensión? ¿En cuál? ¿En cuál? En extensión. La posición estable de la rodilla se da en extensión, porque los ligamentos van a estar tensos, porque la congruencia articular es mayor y la transmisión de fuerza del eje del fémur y del eje de la tibia confrontan directamente, se enfrentan directamente en el sentido, pero a la vez van a apoyarse en todos estos otros medios que van a ser de amortiguador también. A la hora de la caída, este golpe, este impacto entre fémur y tibia va a ser un amortiguador. Si volvemos a este cuadro, nos falta aportar algo a alguien más. ¿Quién sería? ¿Quién más funciona dentro de esta articulación? Y hablo puntualmente de alguien óseo. No hemos hablado de lo muscular, creo que nos va a quedar lo muscular, pero bueno. La rótula. La rótula definida como un hueso sesamoideo,
La tapita, dirían por ahí, o la gente del campo, o quizás nuestros abuelos. Y esta tapita es la que va a tener por función apoyarse y estar por delante de la articulación, ¿sí? ¿Va a facilitar a quién? ¿La inserción de quién? Claro. De los 4 fantásticos, el cuádriceps. Nada más y nada menos. Insertándose con un gran tendón y fuerte tendón rotuliano que va a darle punto de apoyo para que esta rótula, este hueso sesamoideo, que transmite la fuerza de 4 grandes músculos, hasta este punto de inserción para hacer eficiente el movimiento, va a tener y va a funcionar como polea, como una polea móvil, donde facilita, acuérdense de polea que lo habíamos visto en las herramientas también, ¿sí? Polea móvil y polea fija, eran 2. Esta va a ser una polea móvil, porque se va a desplazar en el espacio para ser traccionada por arriba sin dejar de despegar y mover en este punto de inserción que es la tibia. Uno de estos 4 fantásticos, pensémoslo, son biarticulares. Por lo tanto, va a moverse en la cadera y va a mover en rodilla. Acá nos quedaría, podríamos señalar, a los músculos que vienen de acá, que son otros 3 súper fantásticos porque es tan importante el tríceps hural en su función antigravitatoria, con un tendón de Aquiles que es muy frecuente su lesión y hemos hablado en los aportes teóricos anteriores, y estos 3 músculos que vienen de aquí abajo, que se insertan por aquí. Estos 3, al ser también biarticulares, algún movimiento va a participar en esta articulación de las rodillas. Algo van a hacer. ¿Serán 5 grados? ¿Serán un 20% del movimiento? Eso ya lo veremos y lo vamos a analizar. Pero pensar en que los músculos en esta capacidad de contracción, de aproximación, ¿sí?, de los puntos de origen e inserción, algo van a realizar por esta rodilla porque para algo pasan también. En esta comparación que nos propone Fucci, diciendo cómo los elementos del aparato locomotor se comparan con la mecánica, ¿sí?, vemos entonces a la rótula como una polea, ¿sí? No me quiero olvidar de que las carillas articulares no son, las del fémur no son iguales. Por lo tanto, aquí aparece donde una rueda más que la otra, un cóndilo aparece y rueda un poco más que el otro. Y esta es la mecánica papa de la que nos habla Kapandji y que hemos hablado también en los videos anteriores. Nos queda ver, y por acá los puse, casi al final del espacio porque ya no me queda mucho, los cruzados. No es menos la mecánica, no es para nada menos importante. Es más, son muy importantes y las lesiones deportivas se producen mayormente en este grupo, en estos 2 ligamentos, pero que quiero que nos quede claro que esta función de los ligamentos es mantenerla unida a una articulación de la que hemos hablado totalmente expuesta, sin protección muscular. Ellos van a tener una función muy importante. A la vez, esta función que le va a dar total y absoluta estabilidad, junto con las otras cosas, ¿sí?, aparece cuando no están tan tensos ni los ligamentos laterales ni los cruzados, aparece un movimiento, un tercer movimiento, más uno, y acá aparece la rotación. ¿Sí? Perder la estabilidad de una extensión completa, que me perdí acá, de estar en extensión en una semiflexión, hace que aparezca
y tendría que llevar por acá este movimiento de rotación. Al aparecer esa relajación, y ya aclaré que no usen el término distensión porque hablo de patología, pero al flexionar 10 grados, 20 grados la rodilla, se relajan, no se relajan justamente, se pliegan, no quedan tan tensos los ligamentos laterales y los cruzados y aparece este movimiento de rotación. Rotación que va a ser de la pierna, ¿sí? Una rotación de la pierna que se va a llamar, va a tener un nombre muy particular, lo vamos a analizar después, pero quiero que ya hoy les quede claro. Hay una rotación axial y automática. Axial y automática. ¿Sí? Es muy largo rodilla, hay muchos detalles que los vamos a ver puntualmente y es contenido del segundo cuatrimestre, pero sí creo que es una articulación donde podemos ver plasmado todos los 5 o 6 videos que hemos venido viendo hasta aquí. Entonces, por eso la tomé como ejemplo. Cualquiera de las articulaciones que ustedes quieran analizar pueden hacer este tipo de juego, es una propuesta. Y van a ver cuánto sabíamos de rodilla, cuánto tenemos claro, cuánto no, y nos hace falta revisar algunas cosas, y qué implica la biomecánica. Esto es lo que quiero, que vean aquí también la biomecánica aplicada analítica, ¿sí? En una sola articulación. Ya veremos en lo funcional, ya veremos la biomecánica general en las otras actividades, un poco ya aplicándolo con cadenas musculares, con análisis del movimiento, con otras cosas. Les dejo un segundo, la última miradita, nos vemos en la próxima.